En el vídeo anterior te había mostrado cómo crear tu primer controlador y hoy te voy a enseñar cómo inicializar tu base de datos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es instalar Docker. Nos vamos a la documentación de Docker y lo primero que nos dice es Download Docker Desktop. ¿Para qué? Pues dependiendo de tu sistema te va a poner las opciones necesarias. Vale, una vez hecho eso, lo que vamos a encontrarnos es esta interfaz. Con esta interfaz lo que podemos hacer es inicializar un servidor virtual en nuestro propio equipo, que eso en un futuro nos ayudará a desplegarlo a la nube sin tener que hacer muchos cambios. Lo siguiente que tenemos que hacer es veniros a Spring Initializer, escogemos las opciones que pusimos en el vídeo anterior y tenemos que meter estas tres dependencias. La de Flyway nos va a ayudar a migrar entre cambios en la base de datos. Hoy quiero agregar una tabla, mañana quiero agregar un campo y cosas de este estilo. Postgres, nuestro servidor de base de datos, y JDBC pues para hacer la conexión a este servidor. Nos copiamos las dependencias que vemos aquí abajo, en este caso serían estas tres, y esta de aquí, nos vamos a nuestro POM XML y las pegamos. Genial. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Configurar Flyway. ¿Cómo lo hago? Pues yéndome a SRC, Resources, creo la carpeta DB, creo la carpeta Migrations, y aquí me voy a hacer un archivo que empiece por V1, porque la versión 1 de la primera migración, y voy a crear una tabla de usuarios. Create user table.sql. En este caso, ¿qué tengo que poner aquí? Pues un código SQL. Create table user. Y en este caso nos damos cuenta de que el propio IntelliJ pues, nos detecta algunos campos y pues lo vamos a dejar tal cual porque al final del vídeo vamos a crear un V2, vamos a quitar algún campo y vamos a poner alguno nuevo para ver cómo quedaría esta tabla finalmente. Vale, hemos metido nuestras dependencias, hemos creado nuestra primera migración. ¿Qué más nos falta? Hacer la conexión a nuestra base de datos. ¿Cómo la hago? Pues no la puedo hacer de momento porque aún no he creado el servidor virtual. ¿Cómo creo el servidor virtual? Pues voy a crear un fichero, se va a llamar docker compose.yaml y aquí lo que necesito es pues crear el servidor virtual. He pegado la configuración del servidor virtual y ahora os la voy a explicar. Para cada servidor normalmente pues se necesita una imagen. En este caso tenemos las imágenes de Postgres. Entonces ponemos la imagen y la versión de la imagen. Este nombre es el nombre que ponemos nosotros al servidor virtual y aquí pues le pasamos algunos parámetros que necesita el servidor. Un usuario, una contraseña, el nombre de la base de datos, especificamos el puerto de nuestra máquina y el de la máquina virtual y en este caso le decimos que queremos que guarde esta información en Postgres Data y le pasamos la ruta del volumen. Entonces, ¿cómo arranco yo este servidor virtual? Pues es muy sencillo. Lo podemos hacer con Docker App y el nombre del servidor. O si usamos Intelli, tenemos la opción de dar directamente desde aquí. Aquí podéis ver también el comando. Inicializamos el servidor y en este caso, si nos vamos a nuestro Docker y podemos ver directamente el servidor arrancado, ¿vale? En este caso sería el de Devlink y aquí pues hasta podemos entrar en el propio servidor y podemos ver que es una máquina de Linux, que en este caso tiene un servidor de Postgres. Vale, hecho esto, ahora podemos crear la configuración para que Java se pueda conectar a este servidor. A mí no me gusta mucho trabajar con archivos de .properties y siempre me gusta pasarlos a que sean archivos .yaml. ¿Por qué? Porque podemos intentar las etiquetas y no las tenemos que poner en la misma línea y queda más bonito. En este caso se vería tal que así, ¿vale? Y pues la verdad que mola mucho más y es mucho más sencillo trabajar con ella. Voy a pegar la configuración de Java hacia el servidor que hemos creado. En este caso es poner Spring, le ponemos la etiqueta de Data Source, le ponemos el servidor al que nos queremos conectar. Esto es lo mismo de siempre, JDBC, el tipo de base de datos, nuestro servidor de localhost que vimos antes aquí, con el puerto que definimos, con el usuario que definimos en este archivo y con la misma contraseña, ¿vale? En cuanto a Flyway, le ponemos que está activo, que puede migrar
y le especificamos la ruta de donde están nuestros archivos. Esto lo vimos antes. Y esto pues lo podemos tener en caso de que tengamos algún problema, pues para ver más logs y trazas de Spring Boot. Vamos a recapitular. Hemos creado el archivo Docker Compose. Esto nos crea un servidor virtual. Hemos creado la configuración para conectarnos a ese servidor. Y hemos creado una migración para que Flyway la pueda hacer. ¿Cómo hemos instalado Flyway? Con una dependencia. Las dependencias las vimos desde Spring Initializer. ¿Por qué las cogemos de ahí? Porque muchas veces tenemos problemas de dependencias, de versiones y todo eso, entonces es mucho más sencillo que una herramienta nos las dé. Si no, ¿cómo las buscaríamos? Pues buscando en Internet tenemos las dependencias de Maven, Maven Flyway. Y aquí podemos ver el repositorio de Maven con todas las versiones y dependencias que podríamos haber metido. ¿Cuál meteríamos? Pues chungo saberlo. Tendríamos que ver que funcione con todo lo que tenemos ya. Mucho más sencillo usar Spring Initializer. Vale, vamos a arrancarlo por fin y vamos a ver que todo arranca perfectamente, o eso esperemos. Así que nada, vamos a darle. Vale, si nos damos cuenta, hemos tenido que no hemos tenido de momento ninguna migración, el esquema no existía y nos damos cuenta de que tener que crear paso a paso pues todos los esquemas que le hemos dicho. ¿Cómo podemos ver que se ha ejecutado esta migración? Muy sencilla. Nos venimos a donde estuvimos antes, en el Docker. Vale, en este caso no me arranca, pero no pasa nada porque yo lo puedo ver desde aquí. Pero si os acordáis antes, tenemos que ir al Docker, nos vamos a configuración y le damos a un servidor privado. En este caso yo lo voy a hacer directamente desde el Intel. Entonces, para conectarme yo al servidor, estando en la máquina Linux, necesito fijarme en la configuración y siguiendo los comandos que tiene Postgres, pues le especifico que me quiero conectar a localhost con el usuario devlink user a la base de datos devlink. En este caso no especificamos contraseña y vamos a ver que tenemos la tabla de usuarios creada. Select asterisco from users. En este caso vemos que la tabla no se ha creado correctamente porque en el archivo application.yaml y en la carpeta en la que tenemos las migraciones, pues no coinciden. Entonces es mejor dejarlo esto en migration en lugar de migrations. Y con esto ya vamos a ver que efectivamente vamos a crear esta tabla de usuarios. Aquí lo tenemos. Antes habíamos creado el esquema de público, pero no habíamos creado la tabla de usuarios. En este caso sí que se ha migrado correctamente. Entonces, si volvemos aquí, vamos a ver que tenemos la tabla de usuarios. Voy a volver a conectarme porque se me había rayado esto. Login users. Hacemos un select series files de usuarios y ya lo tenemos. También tenemos la tabla de histórico de Flyway Schema History que nos indica todas las migraciones que se han hecho hasta ahora. Entonces, ya habiendo hecho esto, tenemos la primera migración hecha y también pues podemos fijarnos de que efectivamente Flyway es una muy buena manera de trabajar porque nos deja un histórico de todos los cambios que hemos hecho y además de eso, pues no lo tenemos que hacer nosotros a manos cuando desplegamos en producción. ¿Cuál es el siguiente paso? Dijimos antes de que los campos que hemos metido aquí han sido aleatorios y ahora mismo nos gustaría borrar o meter algún campo nuevo. En mi caso me interesa meter un campo que sea pues phone. ¿Lo voy a meter aquí? Obviamente no lo voy a meter aquí. ¿Qué hago en este caso? Tengo que crear un nuevo fichero. Entonces, vamos a crear un nuevo fichero. Entonces, creando el nuevo archivo, lo empiezo por V1, tal, o por V2. Obviamente, por V2. ¿Por qué? Porque V1 ya lo hemos tenido y no lo podemos volver a tener. Para esta tabla me refiero. Entonces, create new phone field for user table.jQuery. Pegamos nuestro change,
En este caso alteramos la tabla de usuarios, le agregamos la columna de 20 y que sea única. ¿Por qué varchar? Porque no queremos luego tener dolores de cabeza buscando por integers, haciendo operaciones, que si tenemos los prefijos, que si no los tenemos, es mucho más sencillo tenerlo en un varchar. Para verlo, reiniciamos la aplicación y vemos que migrating schema public to version 2 y nos está diciendo pues lo que ha pasado, que es el nombre del archivo. ¿Cómo lo puedo averiguar? Pues haciendo un select en el histórico y haciendo un select en la tabla de usuarios. Genial. Pues ya sabes cómo funciona Flywheel. Si te ha gustado, déjame un like en los comentarios. En este caso vemos que la tabla no se ha creado correctamente porque en el archivo application.yaml y en la carpeta en la que tenemos las migraciones, pues no coinciden. Entonces es mejor dejarlo esto en migration en lugar de migrations. Y con esto ya vamos a ver que efectivamente vamos a crear esta tabla de usuarios. Aquí lo tenemos. Antes habíamos creado el esquema de público, pero no habíamos creado la tabla de usuarios. En este caso sí que se ha migrado correctamente. Entonces, si volvemos aquí, vamos a ver que tenemos la tabla de usuarios. Voy a volver a conectarme porque se me había rayado esto. Login users. Hacemos un select a series files de usuarios y ya lo tenemos. También tenemos la tabla de histórico de Flyway Schema History, que nos indica todas las migraciones que se han hecho hasta ahora. Entonces, ya habiendo hecho esto, tenemos la primera migración hecha y también pues, podemos fijarnos de que efectivamente Flyway es una muy buena manera de trabajar porque nos deja un histórico de todos los cambios que hemos hecho y además de eso, pues no lo tenemos que hacer nosotros a manos cuando desplegamos en producción. ¿Cuál es el siguiente paso? Dijimos antes de que los campos que hemos metido aquí han sido aleatorios y ahora mismo nos gustaría borrar o meter algún campo nuevo. En mi caso me interesa meter un campo que sea pues phone. ¿Lo voy a meter aquí? Obviamente no lo voy a meter aquí. ¿Qué hago en este caso? Tengo que crear un nuevo fichero. Entonces, vamos a crear un nuevo fichero. Entonces, creando el nuevo archivo, lo empiezo por V1, tal, o por V2. Obviamente, por V2. ¿Por qué? Porque V1 ya lo hemos tenido y no lo podemos volver a tener. Para esta tabla me refiero. Entonces, create new phone field for user table.jQuery. Pegamos nuestro change, en este caso alteramos la tabla de usuarios, le agregamos la columna de 20 y que sea única. ¿Por qué varchar? Porque no queremos luego tener dolores de cabeza buscando por integers, haciendo operaciones, que si tenemos los prefijos, que si no los tenemos, es mucho más sencillo tenerlo en un varchar. Para verlo, reiniciamos la aplicación y vemos que migrating schema public to version 2 y nos está diciendo pues lo que ha pasado, que es el nombre del archivo. ¿Cómo lo puedo averiguar? Pues haciendo un select en el histórico y haciendo un select en la tabla de usuarios. Genial. Pues ya sabes cómo funciona Flywheel. Si te ha gustado, déjame un like en los comentarios.